José, encantado de recibirte otra vez en el programa. Y para hablar un poco de la situación económica, Claro, encantado. ha Siempre eso es. habido una devaluación reciente, Ajá, ¿verdad? Que si la proyectamos a anual es, es, es- es algo significativo. así es. Eh, el- claro, Hacienda, ¿cómo se llama? Perdón, el Banco Central tiene suficientes reservas para comenzar Ujú. a estabilizar y no hay que preocuparse en ese aspecto, ¿verdad? Yo desearía que comience a tomar un valor más real, que me parece que 500 tiene este país con muchos problemas de competitividad y sobre todo sectores exportadores de servicios, pero bueno, por otro lado, las economías europeas tienen un serio problema económico todavía, porque no están creciendo, ¿va? Estados Unidos sí está creciendo. Eh, hay dos guerras abiertas, ¿verdad? Así es. Complicadas, ¿verdad? Ujú. Complicadas. El precio del petróleo, curiosamente, se ha estabilizado en 78, 79. Ujú. Y bueno, eso es una gran cosa. Sin embargo, Costa Rica sí se ha venido desacelerando, ¿verdad? La economía un poco en los últimos 6, 7 meses. Eh, Sobre todo, a uno le llama la atención, digamos, que el sector industrial y el sector construcción y ciertos sectores, bueno, zonas francas también ha venido perdiendo esa, esa aceleración que tenía tan fuerte, de casi Ujú. 2 dígitos. Yo creo que también se debe a que ya la base es más grande, entonces Claro. crecer 2 dígitos, pero sigue habiendo muy buen ambiente para la inversión extranjera. Ujú. Eh, no sé, el presupuesto nacional, creo que ha perdido, eh, han habido muchas pérdidas por el tipo de cambio, que eso va a afectar al impuesto a la renta, lógicamente. Ujú. Y el ministro de Hacienda no, no deja de estar preocupado. Ujú. Eh, pero bueno, ya Sí, digamos, suficiente como para que comiences a... claro, no, el planteamiento general es bien, bien ambicioso porque son muchos temas al mismo tiempo. Voy a ver cómo voy ordenándome un poco para explicártelo, para explicarle a los que nos están escuchando. Efectivamente, como estás diciendo, en la parte internacional, aunque hay conflictos militares tristes y desgarradores abiertos, ¿verdad? En general el entorno externo se ha movido en una dirección relativamente favorable para Costa Rica. En primer lugar, nuestro principal socio comercial está creciendo bien, sigue creciendo bien. 2,5. Exactamente, y como los temores, por ejemplo, de una recesión No, fuerte en Estados Unidos parecen la, estar la bolsa, disipándose, la bolsa está está creciendo, ¿no? creciendo, exactamente. Entonces, por ese lado, seguimos teniendo una demanda externa saludable. Por otra parte, los precios de las materias primas se mantienen estables, con las fluctuaciones típicas, por ejemplo, que se presentan cuando hay algún shock geopolítico, es decir, cuando hay tensiones en Medio Oriente, precios del petróleo suben un poco, ¿no? Está todo el tema que a mí me parece incluso aún más grave desde el punto de vista, o más importante desde el punto de vista económico para el mundo, que es el conflicto económico político de China y Estados Unidos en relación y tecnológico en relación Taiwán con Taiwán y y ciertos y las los semiconductores y los temas de semiconductores. tecnologías de información, que eso aunque no es un conflicto bélico, sí está marcando mucho más la situación económica de corto plazo, el proteccionismo en Estados Unidos, por ejemplo, y Europa en ciertos sectores como el de semiconductores, está cambiando los patrones de inversión a nivel global, pero curiosamente esos cambios en los patrones de Nos inversión a nivel favorece a global nos nosotros. favorece porque Sí, sí. México, Costa Rica es parte de las regiones en el mundo que más inversión están recibiendo justamente por ese famoso nearshoring y la salida de inversiones de China
y el movimiento hacia el sudeste asiático y la cuenca del Caribe, especialmente Costa Rica y México se han beneficiado mucho de eso. Entonces el entorno externo es favorable, Creo que hay riesgos. República Dominicana Sí, también. Panamá, República Dominicana un poco, incluso algunos vecinos nuestros de centroamericanos en otros sectores como farmacéuticos, como plásticos, ciertos tipos de plásticos pueden estarse beneficiando de este fenómeno también. Pero en todo caso, el entorno externo pareciera más favorable que el terrible entorno, obviamente, el periodo pandémico y el otro terrible entorno que fue el del 2022, la subida de precios de materias primas fuerte del 2022. Comparados con esos periodos, la situación es más calma ahora, pero obviamente siguen habiendo riesgos. Las elecciones en Estados Unidos y las relaciones China-Estados Unidos creo yo que son los temas más relevantes hacia futuro. Domésticamente yo creo que en términos generales estamos volviendo, diría yo, como diría don Eduardo Lizano, digamos, al nadadito de perro tradicional, ¿no? Es decir, yo creo que hay algunas señales de que las condiciones económicas de corto plazo son mejores, pero no me malinterprete, no vamos a hacer una fiesta aquí porque la economía está creciendo muy rápido o porque el país pareciera que está proyectándose en un ritmo de crecimiento sostenido que va a mejorar la calidad de vida en los próximos 5 o 10 años. No es eso. Lo que pasa es que el 2022, ¿verdad? 2021-2022 fue un shock negativo muy fuerte que condujo a inflaciones muy altas en 2022-2023, que condujo a depreciación de la moneda en ese mismo periodo, que desaceleró el gasto interno fuertemente en ese año, 2022-2023. Entonces, en los últimos meses lo que estamos viendo es volver a la normalidad previa a ese shock, pero esa normalidad era una normalidad mediocre, en el sentido de un crecimiento bajo, entre 3-3,5%, afortunadamente con una inflación estable, relativamente con menores presiones inflacionarias. Todavía es negativa, ¿no? Es negativa en términos interanuales, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver. Esa tendencia yo creo que se va. No, yo te diría que yo creo que cuidado y no en mayo o junio ya vamos a empezar a ver la tasa de variación interanual en términos positivos. Además, que es una cosa interesante eso que estás mencionando. Nuestra variación negativa de los precios es más una anomalía estadística o aritmética que una deflación realmente en el sentido correcto del término, ¿verdad? Una tasa de variación de los precios negativa no es una deflación per se, ¿verdad? Porque en nuestro caso es básicamente producto de un shock externo que aumentó los precios muy rápidamente y se revirtió muy rápidamente, pero un shock externo que desapareció. Entonces, por ejemplo, no tiene sentido hablar de una deflación en un escenario de este tipo, porque una deflación requiere además que la economía esté estancada o en decrecimiento y que el gasto interno estancado o en decrecimiento, y eso no es lo que ha sucedido. La presión inflacionaria ha bajado en un entorno en que la economía más bien se aceleró comparado con el 2022 y 2023, ¿verdad? Pero en todo caso, de nuevo, es como volver a una situación de corto plazo relativamente estable, pero entonces nos vuelve a poner, me parece a mí, a la gran pregunta de todos los años desde que hacemos haces este programa y desde antes, ¿verdad? La parte fiscal. La parte fiscal, cómo crecer más y mejor en el largo plazo, que de hecho más bien ahí a mí me parece que en lugar de avanzar más bien hemos estado retrocediendo un poco por el tono político de la administración, y también hay que reconocerlo por la respuesta de los grupos políticos y de interés ante los exabruptos del Ejecutivo, ¿verdad? No son espacios constructivos, entonces aquí la pregunta es cómo crecer hacia el largo plazo. En la parte fiscal, permíteme hacer unos comentarios ahí porque yo creo que ese punto es bien importante. En la parte fiscal, ¿verdad? Siento yo que se empiezan a encender ciertas señales de alarma, ¿verdad? Y te voy a explicar un poco por qué las estoy viendo. En el 2024 los resultados fiscales se han deteriorado por diferentes razones. Una de ellas es la que estuviste mencionando, básicamente el tipo de cambio bajo que hay que hacer en el balance, ¿no? afecta a los ingresos fiscales vía menores ingresos de renta por el diferencial cambiario. Muchas empresas estaban endeudadas en dólares. Entonces... Exacto. Y la otra cosa por la que lo afecta es porque como tenemos una buena parte de los impuestos tributarios que se recaudan sobre productos que importamos y pagamos los impuestos en colones, entonces cuando baja el tipo de cambio, la recaudación de aduanas, los impuestos selectivos de consumo y los impuestos del IVA sobre importaciones bajan su recaudación. Pero más que eso, también lo que está sucediendo en los ingresos, me parece a mí, es que ya las mejoras de la reforma del 2018 ya se alcanzaron totalmente. Entonces ahora estamos volando ya por nuestros propios medios, digamos, ya sin el impulso de los cambios del 2018.
Y eso lo que significa es Y la regla fiscal se está por la respetando. parte de impuestos. En la regla fiscal eso sigue vigente y de hecho es lo que, al punto que quería llegar. Pero está violándose algunos. No sé, violándose no es tanto el tema. Yo creo que estamos sometiendo la regla fiscal a una presión excesiva, ¿verdad? A una presión excesiva porque la regla fiscal es muy restrictiva, ¿verdad? Yo sigo, digamos, manteniendo que no la supimos aplicar. Y no solo este gobierno, sino también incluso el gobierno anterior, volvimos a hacer los mismos errores de los años 90 y de los años 2000 de este siglo, ¿verdad? Que es recortar, recortar, recortar para tener balances fiscales mejores sin preguntarnos cuál es el costo de lo que estamos recortando. Y estamos haciendo exactamente lo mismo, recortando lo fácil de recortar, pero que es lo más doloroso desde el punto de vista de la parte social, y no solo desde el punto de vista de ayudar a las familias vulnerables, sino sobre todo desde el punto de vista de que el modelo de desarrollo de este país necesita, digamos, una inversión sólida, constante y efectiva en educación, por ejemplo. ¿Por qué? Para que los jóvenes tengan acceso a los sectores dinámicos de la economía, las zonas francas de manufactura y servicios. Si no se invierte en educación, ¿verdad? No solo no vamos a poder atraer más inversiones, sino que estamos condenando a las personas a no poder acceder a los sectores laborales más, digamos, mejor pagados. Entonces, ahí otra vez estamos cometiendo el mismo error, no pagándole a la caja, recortando programas sociales. Estamos haciendo también un error que a mí me parece terrible, y es que no tener una estrategia de financiación y de ejecución del gasto en materia de seguridad. Eso también nos va a pasar la factura. Pregúntale simplemente a cualquier ejecutivo internacional que vive en Costa Rica lo feliz y lo tranquilo que se siente comparado con otros países de la región. Si el tema de seguridad no lo enfrentamos con fortaleza y con planes de largo plazo y sin politiquería, ¿verdad? Eso nos va a pasar la factura en inversión y en bienestar para todos, y también nos va a afectar el crecimiento de largo plazo. Entonces, un poco mi preocupación es, estamos un poco mejor, el entorno externo está mejor, la inflación está baja, ya volviendo a los niveles positivos y lejos, diría yo, de una situación inflacionaria grave, y también, en mi opinión, lejos de una deflación, digamos. Me parece que eso es un poco exagerado, ¿verdad? En el crecimiento económico, la economía se está acelerando nuevamente. Digamos, los datos del mes de marzo muestran una ligera aceleración. El último trimestre del año pasado fue muy malo. Especialmente, yo creo, porque lo que hubo fue una reducción del consumo, ¿verdad? Digamos, mucho del consumo fue trasladado a la primera parte del año, ¿verdad? Y después una reducción de la inversión. Pero en el primer trimestre de este año, tanto el sector de zonas francas como el sector no definitivo se reaceleraron. Ahora, otra vez, no vamos a hacer una fiesta, ¿verdad? Estamos hablando de pasar de estar casi estancados en el último trimestre del 2023 a crecer el régimen definitivo entre 3 y 4% en el primer trimestre. Es otra vez el nadadito de perro. Y el régimen especial en el primer trimestre otra vez volvió a mostrar tasas de doble dígito, más bajas que las de los anteriores, pero también está otra vez, digamos, creciendo un poco. Pero de nuevo, otra vez, eso está bien, pero es como lo que uno esperaba normal, es como de nuevo el crecimiento mediocre. No es algo que no muestra, digamos, realmente que en este país estemos haciendo todos, tanto el gobierno, los grupos políticos, los grupos de interés y los ciudadanos, nada especial como para crecer más en el largo plazo. Y más bien lo que estamos, me parece a mí, haciendo es afectando negativamente las políticas que podrían generar cambios. Las políticas de atracción de inversiones, las políticas de educación, salud. Entonces es una situación como muy paradójica, porque la coyuntura no se ve tan mal, especialmente si la comparamos con el 2022, pero a mí sí me parece que el mediano y largo plazo no se ve bien, ¿verdad? Porque faltan muchas cosas que hacer en la construcción se ha contraído también. Sí, la construcción se ha contraído. Yo creo y que el sector público invierte muy poco. Exactamente, el sector público ha invertido muy poco. Con todos los trabajos que hay. Sí, y sobre todo, digamos, no es tanto un tema de financiación, porque recursos tienen para invertir. Yo creo que el problema del sector público sigue siendo la estructura complicada y la falta de planificación. Digamos, uno de los éxitos de la administración anterior en términos de obra pública, especialmente del ministro Méndez Mata, ¿verdad?, fue que el empeño estuvo puesto básicamente en todos los proyectos que venían de antes y que tenían esa historia larga de estar ya puestos en punto de construcción. Lo que hicieron fue meter el acelerador en construirlos, pero eso requirió mucho trabajo y muchos años previos de preparación.
El problema que tenemos ahora no es tanto de que no haya plata o que el ministro de Hacienda sea muy estricto, porque yo estoy seguro que si tuviera proyectos de inversión permitiría gastar en ellos. Yo creo que el problema es un poco más grave. Es que como no tenemos Sí. planificación, no hay proyectos que hacer. Es decir, no hay nada en el tintero ya listo para empezar a ejecutarse. Y eso otra vez es un problema estructural, es el hecho de tener inversión pública que está sujeta a ciclos electorales, a los caprichos de quien esté en el Ejecutivo, digamos, en lugar de tener una institucionalidad que permita tener, que podamos planear de aquí a 10 años cuáles son los proyectos y cómo van viniendo y preparándonos para ellos, que además al sector privado le daría una gran tranquilidad, porque además es una oportunidad también de negocio para las empresas locales. Sí, ¿no? Y eso, y no sé, uno ve un puerto como Caldera ahí Sí, que le dieron más plazo para que... Y ahí ahora se va a durar 10 años para tener otro puerto como debe ser, ¿verdad? sí, O sea, exactamente. no hay planificación. No hay planificación y yo me atrevería a decir que hay un Y en retroceso aún ningún... mayor, digamos. Y el hecho es, yo creo que ha habido, digamos, en esa concepción, especialmente del actual gobierno, de querer controlar todo, digamos, pretendiendo que ser efectivo es ejercer poder sobre las instituciones y no entendiendo que existe una estructura institucional que y que hay está que ahí y dar... que Hay está que ahí por alguna cumplir. razón y que hay que cumplir, ¿verdad? Más bien esa idea, esa, digamos, obsesión por concentrar y tener poder, más bien lo que está haciendo es haciendo todo más complicado, ¿no? Todo más complicado. Entonces tenemos los casos de la revisión técnica vehicular, el caso del puerto de Caldera, ¿no? Que lo que debería haber es un esfuerzo, en mi opinión, un esfuerzo para hacer eso más transparente y determinar claramente, con reglas claras, atraer el mejor postor y el mejor proveedor de esos servicios al país y no simplemente meternos en esas discusiones de yo lo hago porque yo Porque soy muy fuerte y puedo golpear la mesa y se hace lo muy que yo gato. quiero, exactamente. Que eso es un retroceso, eso es volver al siglo pasado, ¿verdad? Y además es un poder vacío, porque en Costa Rica la figura presidencial es una figura que tiene relativamente poco poder porque justamente esta sociedad decidió darle pesos y contrapesos. Y lo más sabio y más inteligente que puede hacer alguien que de verdad quiera tener poder en Costa Rica Negociar es y negociar y entender sentarse. eso, ¿verdad? Como decían nuestras abuelas y mi madre, por ejemplo, nuestras madres, ¿verdad? También es un poco más se logra con miel que con hiel, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que los discursos populistas más autocráticos de la gente que quiere el poder por el poder no ha entendido, ¿verdad? Hay que negociar, hay que entender la institucionalidad y, Pero y todos los avanzar. miércoles hay un nuevo problema, ¿va? El problema es que Y hay un eso cambio genera rating. y cambio de equipo continuo, ¿va? O sea, Bueno, sale Mónica de Araya uh-huh, ahí de Linz, ponen una gerente y hoy la gerente uh-huh. ya la están acusando, pues, o sea, Eh, lo- es impresionante aquí es la impresionante. cantidad de... Bueno, eh, Además de que los fiscales como que ya ese es un espectáculo estar sí, viendo ya. sí, exactamente. Y yo creo que es parte de la forma de ejercer poder y es lamentable. Digamos, vos que venís de la parte privada también, em, de- en una empresa toda la retención del talento y todos los equipos es algo que es valioso. No se puede, no se puede, no Estar se puede cambiando estar cambiando continuamente. permanentemente, ¿verdad? Y más bien eso lo que habla, yo creo que es un problema en el liderazgo, ¿verdad? En el liderazgo del ejecutivo, que ojalá, digamos, hubiera un cambio en los próximos 2 años y ojalá de verdad los otros grupos políticos se den cuenta, por ejemplo, que esto no es más testosterona ni más golpear la mesa, sino que lo que se necesita realmente es gente en primer lugar que tenga la competencia y que tenga el conocimiento de cómo funcionan las instituciones y empezar a hablar con las instituciones para sacar las cosas más rápidamente. Yo por lo menos soy un convencido y tal vez soy muy ingenuo en eso, ¿verdad? Que hablando se entiende la gente, ¿verdad? De claro. Y ese es un tema interesante. Pero Perdóname sí, que regrese al tema fiscal que nos fuimos ahí. Lo que vos decías, por ejemplo, en la parte fiscal que me preocupa es lo siguiente, es los resultados fiscales se han deteriorado, ¿verdad? El hecho que el ajuste continúe va a depender de la regla fiscal y yo creo que vamos a entrar en un periodo complicado para la regla fiscal, porque la presión política por gastar más va a ser intensa, ¿verdad? Y, y más y faltando más ya dos faltando dos años, años, menos de dos exactamente. años. Entonces, en ese sentido, a veces yo percibo, no solo en el gobierno, sino incluso también en la oposición, que es algo muy curioso, como una sensación de que lo fiscal ya está resuelto
E incluso ves algunos diputados hablando de bajar impuestos y cosas de ese tipo. Y entonces yo me pregunto, ¿realmente están viendo la realidad No, de se las finanzas bajaron públicas? casi 61.000 Sí, millones lo del marchamo. con lo del Que por marchamo. cierto, yo sé que para los que tenemos automóviles eso es algo muy bueno, pero eso fue una reducción impositiva totalmente regresiva, porque los que tienen automóviles son las Claro, personas que tienen un poco más de dinero en Costa se Rica. preocupó por el transporte Entonces, la público. parte fiscal me preocupa eso, ¿verdad? Y está el tema cambiario, Y que es hay otro. superávit primario ahora. Hay superávit primario y eso es una gran cosa, ¿verdad? Porque el superávit primario permite ir mejorando La la relación de relación deuda. deuda-PIB. Pero claro, lo que pasa es lo siguiente, el superávit primario es todavía relativamente pequeño, ¿verdad? Sí. Es yo calculo que va a andar rondando entre 1 y 1,5% del PIB. Y la otra cosa que es fregada, digamos, pensando en el futuro, eh, hay una cosa que cambió a nivel global y a nivel interno que afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y es que pasamos de un mundo de tasas de interés muy bajas, ahora estamos en un mundo en que las tasas de interés van a ser más altas. Aunque están bajando un poquito, ¿verdad? Ya no van a ser las tasas. Se amplió Exacto. los vencimientos y eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno, pero las tasas son ¿a qué altas. tasas de interés altísimas? Y las tasas no van a volver a los niveles que teníamos en el 2020, ¿verdad? Se van a quedar más altas en promedio. Entonces eso lo que significa es, desgraciadamente, que para poder mejorar la carga las finanzas financiera públicas, va a ser muy alta, va a haber que hacer un ajuste un poquitito más fuerte. Y de eso no se está hablando, ¿verdad? Y nadie quiere hablarlo. Y eso me parece que es un riesgo porque la tentación de gastar siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y las necesidades son crecientes, ¿verdad? Sí, claro, y se van acumulando. Hay cosas, por ejemplo, que yo creo que a veces normalizamos y que deberían preocuparnos. Por ejemplo, la famosa deuda del gobierno con la caja, ¿verdad? La deuda del gobierno con la caja no es solo el hecho de que la caja que se le está debiendo a la caja, sino que es que hay un tema más grande de transparencia fiscal. Porque eso lo que significa es que el déficit que registramos no es cierto, que le falta un pedazo. Y la otra cosa también es que la deuda que registramos tampoco es cierta. Le faltan como 5 a 7 puntos del PIB adicionales. Entonces a mí me preocupa eso porque no hay nada peor que autoengañarse, ¿verdad? Y esa parte es complicada, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, un gusto estar contigo.